Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Diferencias entre vegetariano y vegano. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Tenemos personas que nos preguntan en Metabolismo TV. Usted puede escribirnos en Metabolismo TV, en YouTube, en Metabolismo TV. Tiene la habilidad de usted escribir y preguntarnos. Y con mucho gusto le vamos a contestar. Nos están preguntando que aclaremos bien la diferencia entre el vegetariano y el vegano. Y que hablemos un poquito del metabolismo de cada uno y de qué pasa con los distintos tipos de alimentación. Así que aquí vamos. Voy un momentito a la pizarra para explicar la diferencia de estos tipos de cuerpo y también de las elecciones de que uno va a comer o no va a comer, ¿no? Voy acá, fíjense. Aquí vamos a ver distintos tipos de cuerpo. Hay cuerpos dentro del reino animal y humano, hay animales que son carnívoros. Por ejemplo, el tigre y el perro son básicamente carnívoros, ¿no? También un cuervo, un águila, son animales carnívoros. O sea, que son animales que su constitución les pide carne. Hay animales que son herbívoros, que quiere decir que dependen de las hierbas y de una que otra planta, ¿me sigue? Pero son animales que no toleran otra cosa. Por ejemplo, ahí cae la vaca, ahí cae la cebra, ahí cae el elefante. Todos ellos pues son herbívoros, ¿no? Luego estamos nosotros los humanos y algunos otros animales que son omnívoros. Omnívoro quiere decir, la palabra omni es del latín, quiere decir todo, ¿ok? Como cuando dice omnipresente, pues presente en todos sitios, ¿no? Así que omnívoros quiere decir todo, y el voros viene de vorace, que quiere decir de devorar, ¿no? De comer, ¿no? Así que estos son los que comemos de todo, ¿no? Básicamente los cuerpos humanos son, como constitución, son cuerpos omnívoros, o sea, son cuerpos que pueden comer tanto de carne como de plantas como de vegetales, ¿no? Ahora, luego, estos que están aquí son tipos de cuerpo, ¿ok? De animales o humanos, ¿no? Nosotros los humanos pues somos omnívoros. Ahora, luego algunos humanos deciden ser vegetarianos. ¿Qué es un vegetariano? Pues un vegetariano se define como una persona que tomó una decisión de que va a comer puro alimento que viene de los vegetales, de las plantas, y todavía se llama vegetariano si le añade a eso productos que vienen de los animales, pero que no incluyen carne de ningún tipo. Estamos hablando de productos como decir huevo, leche, queso, miel, como la miel de una abeja. Son productos que no significan que tiene que morir el animal, que no van a necesitar la carne del animal. Así que un vegetariano es alguien cuya comida básica es alimentos que vienen de la tierra, de plantas, de vegetales, y que suplementa con algunos productos de origen animal sin que signifique que el animal tenga que sacrificarse para eso, ¿no? Ahora, luego existe otra clasificación más estricta, que es la clasificación de veganos. Esto fue un término que se creó allá como en el 1844. El vegano es aquel que no utiliza ni siquiera ningún producto de origen animal. Quiere decir que lo único que come un vegano es una elección más fuerte, más firme, de que va a ser pura planta, puro vegetal, ¿no? Así que ahí están las clasificaciones. Ahora, ¿cómo funciona eso dentro del metabolismo? Bueno, yo conozco personas que son vegetarianos y tienen muy buena salud. Yo no pudiera ser vegetariano porque mi tipo de cuerpo es un cuerpo pasivo, que es un cuerpo carnívoro, es un cuerpo omnívoro, pero que necesita más carne, ¿no? Cuando miramos el metabolismo, y el metabolismo de todos los animales es parecido, porque es el mismo tipo de sistema metabólico. Pues, por ejemplo, la molécula principal de energía es la glucosa, que es el azúcar de la sangre. Tanto lo tienen los animales como nosotros. Esa glucosa, cada molécula de glucosa, entra por un primer paso que se llama glicólisis. Glicólisis es un paso que no usa oxígeno, es un paso de fermentación. Cuando hace la glicólisis, la glucosa se empieza a fermentar. Esto pasa a un paso que se llama el piruvato. El piruvato es un paso de energía donde ya aquí se producen 2
unidades de ATP. Por pura fermentación. Ahora, del piruvato, esto puede tomar una de dos direcciones. Y así pasan tanto en los cuerpos de cualquiera de estos animales como en el nuestro. Si se va hacia este lado va a estar lo que llaman el O-acetato. ¿Qué es el O-acetato? Es el puro carbohidrato. El pan, la harina, el arroz, la papa, el dulce, el chocolate, los vegetales, la ensalada, todo eso cae hacia ese lado, ¿ok? Es puro carbohidrato, ¿ok? Y acá hay un lado que ese es el acetato. ¿Qué cae aquí? Pues aquí va a caer la grasa y aquí va a caer la proteína. Por ejemplo, la grasa es puro acetato. Cuando usted come algo grasoso o aceite, es puro acetato. La proteína tiene mucho acetato y bien poquito O-acetato. Quiere decir, por ejemplo, una persona que es vegetariana, ¿verdad? Que su comida es principalmente de vegetales, de ensalada, de plantas y demás, pues va a tener un ciclo de producción de energía hacia este lado. Va a tener mucho de esto y va a tener poca grasa, poca proteína. Si es vegano, todavía va a tener menos grasa, menos proteína. Claro, un cuerpo puede sobrevivir o en este lado o en este lado. Por ejemplo, los que tenemos un sistema nervioso pasivo, pues sobrevivimos más en este lado, y los que tienen un sistema nervioso excitado sobreviven más en este lado, que es un cuerpo que necesita más vegetal y menos grasa y menos proteína, ¿no? Ahora, de aquí, de estos dos, sale lo que llamamos el ciclo del ácido cítrico. El ciclo del ácido cítrico, acá ahora se completa el ciclo y se completan 34 unidades de ATP. Cada molécula de glucosa produce 36 unidades de ATP, que son 32 unidades de energía, que es lo que mueve el metabolismo y lo que nos da la vida. Así que las personas que tienen un cuerpo vegetariano, ¿verdad?, que decidieron ser vegetarianos, porque es una decisión, no que son cuerpos vegetarianos, o los que son veganos, pues su cuerpo está funcionando más hacia este lado, el ciclo está funcionando más hacia este lado, ¿no? Los que tenemos un cuerpo o un estilo de nuestro cuerpo nos requiere ser, porque son cuerpos más pasivos, necesitamos más carne, más grasa, pues vamos a tener más fuerte este lado, ¿no? Ambos ciclos terminan en el ciclo de ácido cítrico y producen energía. Pero la única advertencia es que por los que son vegetarianos o son veganos tienen que tener cuidado porque necesitan siempre suplementar con B12. Por ejemplo, los que son vegetarianos que todavía usan leche, usan huevo, pues van a encontrar algo de B12, pero pueden estar cortos de B12. La B12 no existe en ningún sitio que no sea en el reino animal. No existe ninguna planta que tenga vitamina B12. La vitamina B12, cuando está deficiente, causa problemas neurológicos, problemas del sistema nervioso y causa anemia. Y de hecho se sabe que causa depresión. Así que muchas personas a veces se meten a vegetarianos sin darse cuenta que a lo mejor su cuerpo necesita más de esto, empiezan a tener deficiencia de B12 y se enferman, ¿no? Los que son veganos tienen que suplementarla obligado, porque acá sí que no hay fuente. Cuando es puro vegetal, puro planta, definitivamente que no lo hay. Así que ahí lo tienen. Todos nosotros podemos ser omnívoros, pero decidimos ser vegetarianos o veganos si queremos serlo, o seguir siendo omnívoros como soy yo y muchos de ustedes. Pero es importante que si se va hacia el lado vegetariano o vegano, como lo que va a estar activo es este lado y le va a faltar el otro, necesita asegurarse de que tenga un suplemento de B12. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.